Cultura, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Delegación Río Cuarto. No más. Tenemos todo para que vivas momentos inolvidables. Casinos de Córdoba. Vení, jugá, divertite. Así son las tablas, las letras y los pentagramas. El arte del espectáculo con Ricardo Sánchez. Después del amplio recorrido que hizo Ricardo por la cartelera de actividades en todos los ámbitos, la general de artes y espectáculos, los estrenos cinematográficos, todo lo que va a ocurrir en la Feria del Libro en esta nueva jornada, ahora tenemos más contenidos culturales relacionados con la literatura. ¿Qué tal? Buen día, sí. Efectivamente, dentro de las muy intensas actividades que se desarrollan a la par, en paralelo y dentro de la Feria del Libro, vamos a anticipar una de las actividades destacadas que formará parte de la programación del día de cierre, del domingo 13, a las 18 horas en el auditorio del Consejo Deliberante, se va a presentar Borges, una vida ilustrada, con la presencia de Verónica Abdala, que es una de las autoras de ese libro, en colaboración con Miguel Rep. Lo que ya está hablando desde una definición, Verónica es periodista, escritora, y Miguel Rep es muy conocido como uno de los grandes dibujantes y también humoristas del país, da la pauta de un encuentro muy particular para traducir, entiendo que el espíritu de la obra y también algunos detalles de la historia de vida de uno de los grandes escritores, no ya argentino solo, sino uno de los grandes escritores de todos los tiempos. Le damos la bienvenida a Verónica Abdala para charlar un rato con ella anticipando esa presentación. Muchas gracias. ¿Cómo va? Buenos días, ¿cómo andan? Muchísimas gracias por este diálogo impecable, la síntesis que hiciste. Y efectivamente voy a estar este domingo a las 18 en el Consejo Deliberante de Río Cuarto para contar un poco sobre este libro, Borges, una vida ilustrada, en el que nos propusimos con Miguel Rep, que bueno, como vos dijiste, es uno de los grandes ilustradores y artistas argentinos, hacer algo que espero que nos haya salido bien, y la invitación es a que puedan acercarse a esta charla y al libro. Lo que quisimos hacer fue convertir la historia de Borges y una aproximación a la obra de Borges en una experiencia disfrutable para el lector. Está, de alguna manera, en estos tiempos hay una tendencia con el tema de la novela gráfica, con los libros ilustrados, con los libros de arte. Y nosotros pensamos que a lo mejor, como Borges, digámoslo, a veces asusta, su profunda erudición, la complejidad que tienen evidentemente algunos de sus textos, la complejidad también del personaje, hace que a veces uno se asuste un poco, ¿no? Y no sepa, digamos, cómo abordar la obra de Borges o cómo interpretarla. Entonces, lo que hacemos en este libro básicamente es un repaso cronológico de la vida completa de Borges, desde el nacimiento hasta la muerte, pasando por los episodios centrales de su vida, pero mechando muchísimas citas textuales de Borges que se integran con los dibujos de Rep. Rep mete como 200 ilustraciones originales en este libro que son realmente obras de arte en sí mismas, es decir, les juro que merecería un marquito cada uno de estos dibujos que hizo Rep. Entonces vamos mechando la cronología de la vida, las citas de Borges, las citas textuales y además citas de la obra, es decir, citas de poemas, citas de ensayos, citas de cuentos. Borges nunca escribió una novela, como es sabido. También comentada la biografía, porque nos metemos con sus posiciones políticas, sus errores fatales en algunos casos, nos metemos con algunas contradicciones del personaje, nos metemos con su dificultad muchas veces para abordar la vida práctica, por ejemplo, con las mujeres. Es decir, es una biografía comentada, es una biografía ilustrada, y lo que pretendemos y pretendimos para nosotros, incluso como autores, fue divertirnos en el buen sentido, digamos, desacralizar al autor, pero para humanizarlo, para comprenderlo mejor, o por lo menos para salir con una visión propia del personaje, de la obra, de la escritura, etcétera, ¿no?
Me estaba preguntando, mientras escuchaba esta primera explicación general acerca del trabajo, ¿cómo lo concibieron? Si los textos eran preexistentes, como suele suceder, por ejemplo, en algunas exposiciones en el que los textos son interpretados por artistas plásticos y ya en materia de exposición en salas, una cosa diferente al libro, por eso se lo pregunto. Sí, nosotros teníamos, por un lado, un material previo escrito, habíamos trabajado con Rep hace 25 años sobre Borges. A su vez, Rep tiene a Borges, te diría, pegado a la mano. Él lo ha dibujado en murales en distintas ciudades del mundo, en libros. Pero a raíz del 125 aniversario del nacimiento de Borges, que se cumple este año, 2024, nosotros dijimos, bueno, podemos recuperar esa historia que tenemos con el personaje y hacer un nuevo libro que a veces, bueno, a lo largo de los años uno va puliendo su visión, uno va complementando lecturas. Rep a su vez fue perfeccionando ¿no? el dibujo o afilando, digamos, una mirada propia sobre el personaje. Así que sí, había un material previo, pero es un libro nuevo en el sentido de que aporta una mirada como contemporánea también de Borges, y lo cruzamos con la visión que tienen otros autores, otros críticos también. Por ejemplo, en el libro está detallada la visión de Harold Bloom, que es un crítico estadounidense ya fallecido, pero que incorpora a Borges en un libro muy famoso que se llama El Canon Occidental, y hace una detallada justificación de por qué él cree que Borges es uno de los 3 autores más importantes de la lengua castellana de todos los tiempos, de la lengua española. Así que bueno, un poco la idea es esa. Es decir, lo que nosotros pretendemos, que creo que es bastante ambicioso, es que el lector disfrute y se enamore de alguna medida del personaje, más allá de que Borges, como todos creo que sabemos o suponemos, cometió errores fatales políticos, apoyó dictaduras, se corrigió en el tiempo, luego pidió disculpas. No sé si quieren, digamos, profundizar en ese punto, pero nos metemos con las complejidades y las contradicciones del personaje. Es decir, el libro no es un panegírico de Borges, lo que queremos es mostrar cuál es nuestra visión de Borges e invitar al lector, a conocerlo mejor y sobre todo a disfrutar de la lectura. Borges era el primero que decía, si un libro te aburre, no te interesa, descartalo, no fue escrito para vos. La lectura tiene que ser una experiencia gozosa, una experiencia placentera. No hay otra forma de leer, él no concebía otra forma de leer, no concebía la lectura por obligación, no concebía la lectura, digamos, culposa. Ni siquiera la docencia, me parece que eso como también una obligación, ¿no? Ni siquiera pienso que tampoco pensaba la docencia que alguna vez ejerció como la imposición de formas de mirar, sino más vale de establecer una especie de entusiasmo en quienes eran sus alumnos, ¿no? Espectacular eso que decís, porque yo creo que eso define no solo a Borges, sino a su literatura. Es decir, Borges fue un hombre que vivió en estado de asombro. Borges tenía una mirada asombrada del mundo, fue un hombre profundamente curioso, eso lo lleva a profundizar también en el estudio de las tradiciones, de las religiones, de la metafísica, de la filosofía sobre todo, a partir de su genuina curiosidad. Y esas son las vertientes que también entrama con su literatura. Por eso es tan rica su literatura. A veces es compleja, es verdad. Hay textos y cuentos que son más complejos que otros, pero es un autor muy disfrutable y sobre todo es un autor que, distinto a todos, ¿no? Probablemente, y creo que no estoy exagerando, en 100, 200 o 500 años, cuando ninguno de nosotros esté acá y el siglo XX sea un recuerdo para la historia de la humanidad, va a haber generaciones de lectores
que van a seguir leyendo a Borges, como hoy leemos la Ilíada o la Odisea o a Shakespeare o a Cervantes, porque Borges es un clásico. Borges puede seguir siendo leído y reinterpretado por distintas generaciones, ¿no? De hecho, entonces tiene un valor inmenso. De hecho, estaba leyendo que la flamante premio Nobel Han Kang dice que uno de sus libros lo ha publicado allá hace algún tiempo. Nosotros personalmente no tengo conocimiento de su obra. Dice que La clase de griego, que fue su quinta novela, en la que su protagonista pierde su capacidad de hablar y estudia para recuperar su propia voz, es un libro que contó, que ella misma contó, está atravesado por la obra de Borges. Mira, no sabía, me parece, pero no me sorprende, porque Borges ha tenido, yo te diría que es uno de los escritores más influyentes de la historia de la literatura mundial de todos los tiempos, es decir, así como Kafka o Cervantes han influido, o Nabokov, o Proust, o Ibsen, han influido a generaciones de autores. Borges ha dejado una marca aún mayor. Y te aporto también otro dato. Hoy es el autor más traducido del español en China, por ejemplo. Y en Japón también es bestseller. Cualquier cosa que se publica de Borges hoy en China o en Japón se convierte inmediatamente en un éxito de ventas. ¿Por qué? Porque cuando uno se anima a meterse con sus cuentos, con sus novelas, con sus poemas, parezco Menem, bueno, descubre que realmente es muy disfrutable. Hay muchísimas variantes dentro de su obra, hay muchísimos estilos. Nosotros con Rep decíamos, es imposible pensar en un solo Borges. Borges es muchos Borges. Por eso Rep, eso está buenísimo, me parece también en el libro, lo retrata de maneras muy diferentes. Bueno, toma como inspiración fotos históricas, lo dibuja joven, grande, viejo, reaccionario, democrático, con mirada infantil, con mirada, digamos, retrata muchos personajes en un solo personaje. Y bueno, me parece que su literatura es un poco eso, ¿no? Es un caleidoscopio de posibilidades en la que termina siendo muy entretenido meterse. Nosotros creemos que es así. Siempre nos ha entusiasmado cualquier mirada en torno a la obra de Borges, porque como decís, es una obra que incentiva la mirada desde distintos puntos de vista. Se podría decir que casi infinitos. De hecho, cuando hablabas de diversos Borges, él mismo en algún sentido se estaba viendo cuando habla de Borges y yo, ¿no es cierto? Como si fuera hablando de alguien que se mira desde afuera y que no, de alguna manera, se piensa a sí mismo. Eso lo escribe en algunos poemas, en muchos de sus relatos, de modo que ese entusiasmo que tenemos en cada oportunidad de que alguien se fije en la figura de Borges y trata de descubrir costados diferentes, se pone de manifiesto seguramente en este instante en el que ustedes nos van a traer Borges, una vida ilustrada. Alguna vez vino Rep a la feria aquí a Río Cuarto y ahora tendremos el gusto el domingo de recibirla a usted, Verónica. Mucho gusto, gracias. Gracias y los esperamos a todos a las 18 el domingo en el Consejo Deliberante. Vamos a pasarla bien y a conversar sobre Borges. ¿Quién fue Borges?